ser necesariamente breve porque creo que prácticamente todo se ha dicho. Entonces, lo mío va a hacer énfasis. Por un lado, decir que cuando uno se aproxima a la Unión Europea, y sobre todo a la luz de la crisis, las consecuencias y las elecciones y posibles consecuencias, habiéndose hablado de física cuántica, uno tendría que recordar lo que dijo Niels Bohr. Quien ha leído esto y dice que lo ha comprendido, no ha comprendido nada. Pero, en todo caso, el embajador Díaz Torres, y con el marco que nos dio el embajador David Eide, creo que por lo menos podemos tener comprensión en ciertos ejes posibles y ciertos ejes de trabajo futuro. Creo que es apropiado observar, analizar las elecciones europeas en el marco de los respectivos Estados miembros, porque cada uno tuvo su singularidad por razones propias a ese Estado miembro. Podemos hablar del Reino Unido en cuanto hay una actitud de idiosincrasia británica histórica entre las islas y el continente. Tenemos a los Tories escépticos, inclusive un compromiso asumido por el primer ministro Cameron en cuanto a un llamado al referéndum. O tenemos lo que ocurrió en Italia, donde Matteo Renzi sale fortalecido, quizás eso indique la juventud, renovado de liderazgo en Italia. Tenemos el caso francés, que viene de bastante atrás, el Frente Nacional. Los dos partidos históricamente mayoritarios en España han sufrido de alguna manera las consecuencias, la crisis, cómo la encararon y sus consecuencias. Me gustó lo que dijo Felipe González, advirtiendo contra las utopías regresivas que terminan repartiendo miseria. Tenemos a Alemania aparentemente sólido, el liderazgo de Angela Merkel, pero con un llamado de atención al surgimiento de esta fuerza alternativa para los alemanes con un 7%. 7% no parecería mucho, pero en un sistema parlamentario naturalmente cuenta. Es cierto que el impacto a nivel Parlamento Europeo es menor, hay una masa crítica grande. Si hablamos de los 4 partidos, Partido Popular, los socialistas demócratas, los liberales, los verdes, hacen una masa de unos 520 eurodiputados, sobre 751 en total, que puede realmente llevar adelante lo que han sido políticas dentro del sistema. La presión va a venir por líneas interiores, dentro de los países donde los partidos contestatarios, diré contestatarios para englobar todo, siendo todos ellos bastante diferentes entre sí, lo ha dicho muy bien el embajador Díaz Torres, esos partidos van a presionar sobre sus respectivos gobiernos en la medida de sus capacidades. Lo que buscan es el poder dentro de sus respectivos países, naturalmente. No es lo mismo lo que haya sido la votación a eurodiputados de lo que será en el futuro las elecciones generales en cada uno de esos países. Y al respecto, los gobiernos han reaccionado, como dijo el embajador Taberede, with alacrity, con gran velocidad en cuanto a asumir el resultado electoral en función de sus propios intereses dentro de los Estados miembros donde tienen su primera responsabilidad. El asunto es cómo va a vincularse la presión de estas fuerzas dentro de los Estados miembros con relación a lo que pasará a nivel Unión Europea. Evidentemente, para algunos gobiernos va a ser difícil en estos momentos avanzar hacia más integración. Van a tener que, creo yo, tomar un compás de espera, ver de qué manera dan satisfacción a cierta demanda con relación a lo que son las facultades de soberanía, ejercer el soberanismo dentro del Consejo Europeo, en fin.
se verá cómo tienen que trabajar en eso, porque requieren de tiempo para ir sorteando esta situación en lo que se ha dado en cada uno de sus países. Lo que creo yo que ha sido positivo es ciertos resultados de la cumbre sostenida en Bruselas en cuanto a definir ciertas áreas que sean suerte de acciones a desarrollar por el futuro presidente de la Comisión y la Comisión con él. Creo yo que han visto lo primero, que era lo obvio, que fue lo primero que se dijo por parte de ciertos líderes, como ya se señaló, un área que corresponde, o un eje, mejor dicho, de crecimiento, competitividad y empleo. Tenemos otro que estaba pendiente, que surgió precisamente como consecuencia de la crisis, que es la integración dentro de la zona europea, la creación realmente de una unión monetaria. Tercero, es un tema latente que además se exacerbó con la crisis de Crimea, que es la seguridad energética. Temas que ya estaban en análisis, etcétera, pero que hicieron catarse y afloraron con esta decisión tomada por la cumbre. Hay un tema que engloba varios, un eje que engloba varios, que es la política exterior y de seguridad comunes, además los temas de defensa. Tenemos sobre eso mayor necesidad para Europa tener realmente una política exterior y de seguridad común y de defensa, sobre todo habiendo tomado conocimiento de lo que yo llamaría, o quizás llamen, doctrina Obama anunciada ayer. Estados Unidos reaccionará solamente ante las amenazas directas a su seguridad e intereses. Por supuesto queda a Estados Unidos la definición, el gobierno de turno, de cuáles son esas amenazas para que reaccione. Pero eso evidentemente obliga a Europa a lo suyo. En cuanto a lo que son estos ejes dirigidos a temas específicos, que podríamos decir temas críticos que la Unión Europea está continuamente teniendo que enfrentar, tenemos el caso de Rusia, he citado el tema de seguridad energética, pero Rusia implica también sobre los Estados miembros de la Unión Europea la presión de aquellos estados asociados limítrofes a Rusia, con sus propias inquietudes. Tenemos también lo que corresponde a esa política exterior y de seguridad y defensa, lo que es el conflicto de Medio Oriente, el tema de la inmigración ilegal. Tenemos en temas que podríamos decir de agenda positiva, pero que implica tomar decisiones que cabe a la atribución del Parlamento Europeo, la negociación con Estados Unidos sobre el Tratado de Asociación de Comercio e Inversiones. Se ha analizado el día 11. Tenemos lo que concierne a Argentina también, dentro del Mercosur, la negociación con la Unión Europea. Ahora, en todo lo que se ha podido observar de lo que es el tema que nos ha reunido hoy, hay una cuestión que va más allá de lo que inmediatamente pueda ser accesible a acciones prácticas, a medidas prácticas. Hemos hablado de las crisis, su consecuencia, etcétera, etcétera. Hemos hablado de lo que se ha señalado en cuanto a esa distancia que parece que la Unión Europea tiene con relación a los ciudadanos europeos. Pero hay también algo que creo yo que hay que considerar, que es un tema crítico, políticamente delicado, que es la sensación de europeos que han votado de la manera como lo hicieron, de percibir amenazas
por lo que ellos consideran peligro de transculturalización. Tenemos eso, y esa transculturalización no solamente aquella que provenga fuera del espacio europeo, sino la que proviene dentro del propio espacio europeo. Nigel Farage, el jefe de UKIP, curiosamente el nombre en español parece irónico, Partido por la Independencia del Reino Unido, parecería que no fuese independiente. Pero Farage ha hablado precisamente de este tema, del movimiento libre de personas dentro de la Unión Europea. De todas maneras, de mi punto de vista, y coincido con el embajador Diez Torres en cuanto a sacar conclusiones sería realmente osado y diría yo irresponsable. Yo creo que son estos ejes que he descrito los que habría que observar cómo se desarrollan, cómo se desarrolla la elección o designación del presidente de la Comisión Europea. Hay un compás de espera, que eso demuestra también, digamos, la cautela del propio liderazgo europeo, de tratar de llegar a una designación que hasta ahora aparentemente es la de Jean-Claude Juncker, que concita la aprobación de esa mayoría de partidos sólidos que hacen masa crítica dentro del Parlamento Europeo. Pero lo importante es además estos ejes que sean, digamos, desarrollados en una acción específica. Creo yo que esto es una evolución continuadamente a seguir observándose, pero me parece que todos podemos coincidir que de acá cambios habrá, seguramente. Esto no puede seguir quedando así de la manera como se ha llegado hasta ahora, y corresponderá a los propios europeos hacerlo dentro del marco de sus instituciones y con tranquilidad dentro de los límites de sus respectivos Estados miembros, a fin de ir encarando la aparición de estos movimientos contestatarios que, si la evolución es favorable, van a ir perdiendo su elan, yo diría, ¿no? De todas maneras, creo yo que es una reflexión de las otras que he hecho para compartir entre todos. Muchas gracias.